Este ejercicio es de equilibrio de cuerpo rígido en 2D. ¿Listo? O sea, todo esto vamos a tenerle en cuenta sus dimensiones a la hora de determinar el equilibrio. Entonces, por eso es importante aquí las medidas. Cuando es partícula, cuando es equilibrio de partícula, pues se considera como un puntico sobre el cual actúan muchas fuerzas y no es importante las dimensiones de las cosas. Pero acá sí es importante las dimensiones. Entonces dice, una viga horizontal de 6 metros. Entonces, primera dimensión que hay que tener en cuenta, la longitud del tramo BC, mírelo. Esta es la viga, ¿no? La viga BC es 6 metros, ténganlo en cuenta ya. El peso de esa viga, lo que pesa esta viguita, si usted la quita ahí, la pone en una balanza, una báscula y la pesa, entonces eso le va a pesar 400 newton. Una fuerza hacia abajo de 400 newton puesta en la mitad de la viga. El peso siempre se coloca en el centro de gravedad. Y si la figura es uniforme, pues será en la mitad de ella. Listo. Gira sobre un pivote fijo en la pared. Este es el pivote en B. Esta viga puede girar. O sea, si usted corta el cable, esta viga giraría de esta manera alrededor del pivote en B, que está ahí en la pared. ¿Listo? Si se rompiera el cable. La viga está sostenida por un cable en un punto localizado a 4,5 metros de la pared. O sea, ¿qué distancia? Vamos a llamar a ese punto el punto D. ¿Listo? ¿Qué distancia habría del punto B al punto D? 4,5 metros. Porque ahí es donde estoy sosteniendo con el cable. Y sostiene un peso de 1200 newton. ¿Dónde está el peso que sostengo? En C, mire. En C está el peso que estoy sosteniendo y es de 1200 newton. ¿Listo? En el extremo derecho, ahí está. Pregunta, ¿cuál es la tensión en el cable? Entonces, este cable está haciendo una fuerza. ¿Cuánta fuerza está haciendo ese cable? Se tensiona. ¿Cuál es la tensión de él? Entonces, el primer paso para esto es saber que estoy en equilibrio. Y ojo, cuando un cuerpo está en equilibrio total, debe cumplir dos condiciones y es lo que voy a aplicar acá. Entonces, si está en equilibrio total, debe estar en equilibrio de traslación, o sea, no se puede trasladar, no puede haber una fuerza que lo mueva, que lo traslade, ni puede estar rotando. Tiene que no haber traslaciones ni haber rotaciones. ¿Cómo me aseguro que no hay traslaciones? Simple, se debe cumplir. La sumatoria de todas las fuerzas me tiene que dar 0. Pero para asegurarme que la sumatoria de todas las fuerzas dé 0, cuando estoy trabajando en 2D, me tengo que asegurar que cuando sume todas las fuerzas sobre el eje X tienen que dar 0. Y que cuando sume todas las fuerzas sobre el eje Y, también tiene que dar 0. Si me cumple con esas dos condiciones, entonces vamos a decir que ese cuerpo no se traslada, ¿listo? Y que está obviamente en equilibrio de traslación. ¿Qué debe cumplir para estar en equilibrio de rotación? Que la sumatoria de todos los momentos respecto a cualquier punto en el cuerpo, debe dar 0 también. Si se cumple eso, el cuerpo está en equilibrio total, ¿listo? Si se cumple el equilibrio traslacional, el equilibrio rotacional, tendré equilibrio total. Esas dos cosas son las que vamos a aplicar. Pero ¿cómo se hace? Hay un procedimiento. ¿Cuántos elementos hay acá? Entonces, numerémoslos. Está el cable, está la pared, está este pasador, está la viga, y está el pesito que colocamos ahí. 5 elementos. ¿Sobre cuál de esos 5 elementos le llegan todas las fuerzas? ¿O actúa con todos los otros elementos? El 4, ¿cierto? El 4 actúa con todos los elementos. Porque, por ejemplo, la pared solo actúa con el cable y con el pasador acá. Bueno, y a través de eso con el extremo de la viga, pero no actúa con este peso. ¿Cierto? En cambio el 4, mire, sobre el 4, la viga, está el pasador,
está el cable, llega aquí a la pared, está el peso. Sobre ese elemento es que hay que trabajar. ¿Listo? Porque a veces no se sabe sobre qué elemento hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Pero el cable también podría, ¿no? Porque el cable, Kevin, ¿el cable está actuando acá con el pasador? ¿El cable toca al pasador? No. Pero no toca al pasador, entonces no te sirve. Tampoco toca al peso, simplemente toca a la viga y a la pared. Entonces, por eso es la viga sobre la cual hago el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama, ojo, mire cómo hago mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá aíslo mi viga, mire que la estoy dibujando ahí. Voy a aislar mi viga y voy a colocar las fuerzas tal como actúan sobre la viga. Por ejemplo, el cable que le hace a la viga. Le hace fuerza hacia arriba. ¿Cómo uno sabe que el cable le hace fuerza hacia arriba a la viga? Porque si cortamos el cable, ¿qué pasa? Se cae, entonces tiene que estar haciendo fuerza hacia arriba para que no se caiga. Acá, este pasador va a hacer dos fuerzas. Como la pared funciona como un apoyo, ¿cierto? Es una superficie que sostiene, entonces habrá una fuerza que nosotros la llamamos la fuerza normal, ¿sí o no? Que es una fuerza perpendicular a la pared. Pero acá, como está afectando al pasador, entonces la voy a llamar una fuerza Bx. Porque, ¿qué pasa si usted saca el pasador de acá? Deje el cable, deja todo, pero saque el pasador, ¿qué pasará? Se cae la viga, ¿sí o no? Entonces, esta fuerza en el pasador también va hacia arriba, porque está evitando que se caiga la viga. Y está evitando que la viga traspase la pared. Entonces hace dos fuerzas ese pasador y tengo que dibujarlas ahí. Ahora, me falta el peso que está sosteniendo, que ya sabemos que el peso es una fuerza vertical hacia el centro de la Tierra. ¿Cuánto es este peso? Dice que 1200 newton, ¿sí o no? 1200 newton. ¿Qué otra fuerza hay? El peso propio de la viga, que se dibuja en la mitad de ella. ¿Cuánto es que mide la viga? ¿Se acuerdan? La viga completa 6 metros. 6 metros. A 3 metros en la mitad ubicaré el peso de la viga. ¿Cuánto es el peso de la viga? 400 newton. Y listo, son todas las fuerzas que actúan sobre la viga. Pero esto que acabé de hacer ahí, ojo, usted no lo va a hacer ahí. Usted va a separar la viga del conjunto y esto que tiene aquí al lado, mire, la sola viga aislada con las fuerzas que actúan sobre ella, esto se llama el diagrama de cuerpo libre de la viga. Me falta una cosita y es el ángulo que hay acá, no lo coloqué. ¿Cuánto ángulo hay ahí? 32 grados. 53 grados. ¿Por qué? Muy bien, Valentina. 53 y 37 me da 90. Y 90 de esta esquina, allá me dan los 180, que son los ángulos internos del triángulo, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces aquí me faltó el ángulo de 53 grados. Y sobre la viga es que voy a analizar las cargas, cómo están actuando ahí, cuánto valor deben tener cada una para que eso esté en equilibrio. Ahora, voy a aplicar estas tres cosas, miren. La sumatoria de fuerzas en X0, sumatoria de fuerzas en Y0 y sumatoria de momento 0. Pero, fíjense que debo colocar un eje X, un eje Y, ¿sí o no? Y justo lo voy a colocar acá, miren. Ojo donde lo voy a colocar. Acá voy a colocar mi eje Y y acá voy a colocar mi eje X. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta fuerza es la única que no está ni en X ni en Y, está diagonal. ¿Qué me toca hacer si la fuerza está diagonal y la quiero en X y en Y? Descomponerla en componentes vectoriales. Entonces recuerden, por la punta de la fuerza, paralelos al eje Y, ¿sí o no? Trazamos una línea puntada
Ahora, trazo por la punta de la tensión, de la fuerza que quiero descomponer, por la punta, mire, por la flecha, una paralela al eje X hasta que me corte el eje Y. Y justo ahí donde me cortó a los ejes, ahí voy a dibujar las componentes de la tensión, las dos componentes. Es decir, mírenlo, esta se llamará ¿qué? Y esta es la otra. Entonces, decíamos, la primera, ¿cómo la voy a llamar? TY. Y esta de abajo, TX. Y ahora, ojo, escojo un triángulo que tenga ángulo. Pues obviamente ahí se ve que tiene que ser el triángulo de abajo. Y aquí en la punta de TX voy a dibujar nuevamente a TY. Miren, nuevamente dibujo TY. Para que me quede un triángulo de vectores. ¿Sí ven? Ese triángulo está formado por vectores. Y ahora, ojo, el triángulo está formado por vectores. Este triángulo está formado por vectores y es un triángulo rectángulo. Voy a hallar a TX y a TY. Si me dan el valor de la tensión, pues los hallo estos dos valores numéricos. Si no me dan el valor de la tensión, como en este ejercicio, sino que es incógnita, entonces dejo expresados a TX y a TY en función de T, para que me quede una sola variable, para que no me queden dos incógnitas, para que no me quede TX como incógnita, TY como incógnita. Entonces, una sola. A partir de estas las puedo relacionar con T. Más adelante vamos a ver. No está, no, el ángulo acá no está en posición estándar, ¿listo? No está en posición estándar porque tendría que estar desde acá. ¿Y si uno tomara el otro ángulo también? También puedo tomar el otro triángulo, pero entonces, ¿qué ángulo hay acá? 37 grados, porque 53 y 37 no es. ¿Estaría en forma estándar? No, forma estándar tiene que estar desde el eje X hasta el vector, ¿listo? Bueno, pero ahí podemos trabajar ese triángulo, no hay problema. Entonces, fíjese, TY, ¿qué cateto es acá en el triángulo con respecto a 53 grados? Recuerde que el cateto opuesto lo hallo hipotenusa por seno del ángulo. Luego, cateto opuesto, pues es TY. Lo hallo hipotenusa, que es T, en el triángulo la hipotenusa es T, por seno de 53 grados. Listo, ¿cuánto es el seno de 53? Señora. Bueno, siempre va a ser 53. Te repito, puedes trabajar con este triángulo o con el triángulo de encima, pero si trabajas con el triángulo de encima, tienes que trabajarme con 37 grados acá. O incluso, puedes trabajar el triángulo de encima también y 53 grados acá, mira. Pero en cualquiera de los casos que trabajes, siempre vas a tener que hacer esto. Calcular el cateto opuesto y calcular el cateto adyacente. ¿Listo? Bueno, ahora, si el cateto opuesto fue hipotenusa seno, el cateto adyacente, recuerden, es hipotenusa coseno. O sea, ¿quién es aquí el adyacente? El adyacente sería TX, porque ya TY fue el opuesto, miren, el que está al otro lado de 53 fue TY, el que está pegado a 53 es el adyacente, TX. Entonces ya dijimos, hipotenusa por coseno de 53 grados. Bueno, resulta que creo que esto les da aproximadamente 0,6, el coseno de 53, entonces 0,6 por T. Y el de arriba les da aproximadamente 0,8T. Ojo, TY vale 0,8T, TX vale 0,6T. ¿Listo? Dejo ahí indicado porque no conozco T. Si conociera, si en el problema me dieran la tensión, pues reemplazaba el valor acá y obtenía dos valores numéricos. Y entonces sería otra la pregunta del problema. Sería, por ejemplo, ¿cuánto pesa, cuánto vale este peso? O ¿cuánto pesa la viga? Sería otra la pregunta del problema. ¿Listo? Bueno, ahora que ya la fuerza que está diagonal, que no está en los ejes, están sus componentes, quiere decir que ahora voy a hacer lo siguiente. Mentalmente, ojo, se van a olvidar de esta fuerza, mire. No existe esa fuerza y solo existen esas fuerzas, horizontales y verticales nada más. ¿Por qué?
Porque recuerde que va a ser sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces empiece, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles? Bueno, hacia adelante positivas, hacia la derecha positivas. ¿Cuáles tiene acá en X o paralelas al eje X? Bx, que sería positiva, ¿sí o no? Porque va para la derecha. ¿Qué pasa con Tx? Va negativa porque va para la izquierda. Y como solo hay esas dos en X, ¿sí o no? No hay más en X. Cierro la ecuación igualando a 0. Pero ahora reemplazo Tx. ¿Cuánto vale Tx? Entonces aquí dice Tx vale 0,6t. Entonces aquí voy a colocar Tx 0,6 por t igual a 0. Listo, reemplace Tx. Y esta la llamo la ecuación número 1. Fíjense que en esa ecuación me quedaron dos incógnitas. Bx, ¿cierto? La fuerza que está haciendo la pared a la viga y la tensión del cable. Pero no conozco ninguna de las dos, no puedo hacer nada más ahí. Bueno, lo siguiente, pues ahora me voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí o no? Y veo en mi diagrama qué fuerzas hay verticales. Recuerden que esto ya no cuenta, porque ya están las dos moradas que lo representan. Fuerzas verticales. Lo que va subiendo, entonces aquí coloco lo que va subiendo positivo. ¿Cuáles van subiendo? BY y TY. Son las dos verticales subiendo. ¿Quiénes van bajando? Los dos pesos. Entonces, ¿qué colocaré acá en la ecuación? BY más TY menos 400 newton menos 1200 newton. Y como no hay más, cierro la ecuación, porque cuando la sume todas, aquí dice cuando la sume todas, igual a 0. Entonces cierro la ecuación igualando a 0. Pero ahora, fíjense que yo puedo sumar estas dos. Y ya tengo TY de arriba. Esta TY la conozco, mire. TY, aquí está, TY 08T. Entonces, ¿qué me queda? BY más 08T 1600 newton igual 0. Y esta será mi ecuación número 2. Entonces ya tengo un sistema de dos ecuaciones. ¿Será que tengo solo dos incógnitas o tengo más? No conozco Bx, que es la fuerza que le hace la pared a la viga. No conozco la tensión del cable. Conozco la fuerza BY, que es la que está haciendo el pasador para que no se caiga la viga por este lado. No. Ni la tensión del cable. ¿Cuántas incógnitas tengo en esas dos ecuaciones? 3. Todavía no puedo solucionar. Me toca ir a buscar otra ecuación. ¿De dónde buscaré otra ecuación? La sumatoria de momentos, de rotaciones, alrededor del punto que yo quiera. Pero, aunque yo lo pueda hacer alrededor de cualquier punto, hay un punto que es el más conveniente. Donde hayan más incógnitas. ¿Cuál es el punto que tiene más incógnitas? Recuerde que las incógnitas son Bx, BY, la fuerza que hace la pared a la viga, la fuerza que hace el pasador para sostener la viga y la tensión del cable. ¿Dónde hay más incógnitas? En el pasador, aquí en el punto B. Entonces lo más conveniente es hacer sumatoria de momentos alrededor del punto B igual a 0. Y miren por qué. Rotaciones alrededor de B. ¿Cuánta rotación genera Bx alrededor de B? Nada, no genera rotación, porque la distancia que hay entre el punto B y donde está aplicada la fuerza Bx, pues es en el mismo punto, entonces la distancia sería 0, luego no genera rotación. Igual B ya está aplicada en el punto B, no genera rotación, porque están aplicadas en el punto de rotación. Entonces fíjense que como no genera rotación, eso sería 0, ya no hay incógnita dentro de la ecuación. Ahora, seguiría para Tx y Ty, ¿no? Porque estas dos ya no se tienen en cuenta.
Esto ya no se tiene en cuenta. Recuerde que esto está reemplazado por Tx y por Ty. Entonces, ya evalué Tx, seguiría para Ty. ¿Cuánto momento genera Ty? Entonces, recuerden, línea de acción de la fuerza, pues sería una vertical, ¿sí o no? Porque la fuerza es vertical. Una línea perpendicular a esa vertical, pues será una horizontal. Que vaya desde esa línea, una perpendicular, que vaya a esta línea al punto de la rotación. Vamos a colocarla acá. Será esta línea que vamos a trazar acá, miren. La línea que estamos buscando es esta línea café. Naranja, ¿no? Naranja, esa línea. ¿Cuánto es la longitud de esta línea? 4.5 metros. Sí, porque aquí dice que ese cable está a 4 o 5 metros de la pared. Entonces será, ojo que ya estamos con momentos, será la fuerza que es Ty por 4.5 metros. La rotación, el sentido de giro, pase por encima de Ty. ¿Rotando alrededor de quién? Aquí usted me dijo, ¿rotando alrededor de quién? De punto B. Entonces pase alrededor de Ty, rotando alrededor de B. ¿Cómo sería esa rotación? Y las rotaciones antihorarias son positivas. Listo, la siguiente rotación. Mire, ya evalué Ty, Tx, ¿quién sigue? La de 400. Entonces la siguiente rotación, la de 400. 400 la fuerza. Línea perpendicular que vaya desde la de 400 hasta el punto B. ¿Cuál será esa línea? Esa, sí señora, muy bien. Esa será esta línea azul aguamarina. ¿Cuánto mide esta línea? 3 metros, porque es el peso de la viga y está en la mitad. Entonces acá vamos a multiplicar por 3 metros. Listo, por 3 metros. Ahora, el sentido de la rotación. Pase por encima de la carga de 400 rotando alrededor de B. Hágalo mentalmente. ¿Sí o no? Paso por encima de la carga de 400 rotando alrededor de B. Será así. Esa rotación es negativa porque es horaria. La siguiente será 1200 newton, ¿por cuánto? Que ya sería toda la longitud de la viga, ¿cierto? La línea perpendicular a la carga de 1200, que va hasta el punto B, será todo esto, toda la longitud de la viga, 6 metros. ¿Y cómo será la rotación? ¿Positiva o negativa? Negativa, muy bien, porque miren, rotando alrededor de B será así, negativa. Como ya no hay más fuerzas, pues ya no pueden haber más rotaciones tampoco. Cierro la ecuación igualando a 0. Pero ahora fíjese, Ty la conozco. ¿Cuánto vale Ty? 0.8T. Entonces aquí abajo puedo escribir, Ty vale 0.8T, esto por 4,5. Y de una vez, fíjese que yo puedo hacer estos dos. 1200 y 7200, ¿cierto? Eso me da menos 8400. Pasaría al otro lado como 8400 newton por metro, ¿sí o no? Listo, y de acá fíjense que despejo T. T es igual a 8400 newton metros, señora. Los 3 metros, recuerda que este peso se coloca en la mitad de la viga y que la viga mide 6 metros. Mide 6 metros, entonces los 400 se colocan en la mitad, 3 metros. Y esos son los 3 metros. Sobre 0.8 por 4.5 metros. Por el lado de las unidades, pues cancelo, ¿cierto? ¿Cuánto me daría la tensión? 2333.34 la tensión de la viga, la tensión del cable, perdón, la tensión del cable que sostiene la viga. Esa era la pregunta del problema. Y ahí está la respuesta, ¿no? Lo que pasa es que yo aproximé aquí a 0,6, 0,8 el seno y el coseno, entonces por eso no me da tal como da acá, da aproximada.
Ahora, ¿qué pasa si me dijeran que cuánta fuerza hay en el pasador? Para otro capítulo del canal. Para hallar la fuerza del pasador sería muy sencillo. Fíjense en la ecuación 1. Miren la ecuación 1. Si yo ya encontré la tensión, ¿cierto? Y la reemplazo en la ecuación 1, ¿qué despejaría? Bx. Y si ya encontré la tensión y la reemplazo en la ecuación 2, ¿qué encontraría? By. Hagámoslo. Bueno, al reemplazar entonces obtuvimos Bx 1400, ¿cierto? Y By menos 266. ¿Cómo así que negativa? ¿Por qué negativa? Exacto. Quiere decir que esta By no va en esta dirección que yo la dibujé. By está actuando hacia abajo. Ojo, mire. By está actuando hacia abajo. ¿Y eso será lógico? ¿Será lógico que By actúe hacia abajo? Pues miren, lo que pasa es que este peso es tan grande y genera un momento tan grande que fíjense qué le hará. Este cable será como una especie de apoyo, ¿sí o no? Como una especie de pivote. Y este extremo trata de rotar en este sentido. Si la viga es rígida, ¿qué le pasará a este extremo? ¿Tratará de rotar en qué sentido? Trataría de rotar así, ¿sí o no? ¿Qué tiene que hacer el pasador? Generar una fuerza hacia abajo. Generar esa fuerza hacia abajo, ¿sí o no? ¿Para qué? Para producir una rotación en este sentido, y esta rotación es la que va a anular esta rotación. ¿Listo? Y por eso es que me está dando negativa. Ahora, ojo que hasta el momento tengo halladas Bx, By. Por ejemplo, si yo fuera a diseñar ese pasador, a calcular el diámetro de este pasador, yo tengo que saber el valor total de la fuerza B acá. ¿Cuánta fuerza B? Entonces, como aquí yo tengo Bx y By, pues sencillo. Mírenlas acá. Por Pitágoras, ¿sí o no? Recuerden, usted simplemente traza una punteada acá. Traza una punteada acá, ¿sí o no? Y puede armar, ¿a quién? Puede armar su triángulo rectángulo, pero ¿quién queda en la hipotenusa? ¿Quién quedará en la hipotenusa? La fuerza B, porque estas son las componentes Bx y By de la fuerza B. Ahora, por Pitágoras, pues fíjese que esto es Bx, este lado, esta longitud sería By, ¿sí o no? Y si el triángulo es rectángulo y tiene los dos catetos Bx, By, ¿cómo halla la hipotenusa? Pitágoras, ¿cierto? B es igual a la raíz cuadrada de 1400 newton al cuadrado, que es Bx, más, no hay necesidad del negativo, ¿cierto? Porque al elevarlo al cuadrado me queda positivo. Entonces vea 1425,15. Esa es la fuerza total sobre el pasador. Si me dijeran que qué ángulo, o sea, realmente en esa dirección no va la fuerza, ¿no? La fuerza va en esta dirección, Michi. Sobre el pasador va en esta dirección, o sea, la voy a copiar, miren, y la voy a pegar e irá realmente en esta dirección, sobre el pasador actuando así. ¿Listo? Una parte de la fuerza sostiene a la viga ahí sobre la pared y otra parte de la fuerza evita la rotación. ¿Listo? Y ahora, ¿qué ángulo formará? Entonces tendré que hallar este ángulo aquí alfa, ¿sí o no? ¿Cómo hallo alfa? Pues tangente a la menos 1, alfa igual, ¿no? Alfa igual a tangente a la menos 1 de By sobre Bx. 10.78 grados. Esa es la dirección en la que está actuando la fuerza B. ¿Listo? Que está sosteniendo ahí a la viga. La dirección en que actúa esa fuerza. Que si quiero el ángulo en posición estándar, ya sabemos que si alfa me dio 10.78, ¿cuánto me dará teta? Pues teta será igual a ¿qué?
180 grados menos 10.78 grados. O sea, teta igual a ¿qué? A 169.2 grados. Y fíjese, ahí quedó resuelta, se dice que quedó resuelta toda la parte estática del ejercicio, ¿listo? Todo como deben estar las fuerzas para que todo esté en equilibrio de traslación y de rotación.